Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro video más de tu canal Catracho Nórdico. Familia, ¿se recuerdan en el video anterior donde les mostré cuánto se gasta en alimento aquí en Suecia? Pues el día de hoy en este video les voy a mostrar cuánto se gasta en ropa y accesorios tanto para hombres, mujeres y niños. Así que voy a estar visitando algunas tiendas de aquí de mi localidad para ver y hacer la comparativa a ver cuánto está el gasto en ropa aquí en Suecia. Espero les guste este video, acompáñenme en todo este hermoso recorrido. Sin más preámbulo, vamos con el video. Amigos, me encuentro en una de las tiendas más reconocidas aquí en Suecia, que se llama Normal. Es una tienda danesa donde se vienen, la mayoría son jóvenes que se vienen a comprar porque es más cómodo aquí en esta tienda. Así que puedes encontrar precios muy baratos realmente en las cosas para las mujeres, para las chicas, pero también venden cosas para caballeros. Así que es un lugar perfecto para ahorrarse un montón de dinero aquí justamente en Suecia, señores. Igual esta tienda la puedes encontrar en cualquier ciudad de Suecia con precios bastante económicos y un buen lugar para ahorrarse bastante cantidad de dinero, gente. Por ejemplo, ahí podemos ver los precios, 67 dice, en accesorios, ¿verdad? Para las chicas ahí, 18 coronas, 10 coronas, esto, que son para remover maquillaje, creo. 15 coronas, 48 coronas, 23, y ahí están en accesorios. Y eso es lo que puedes encontrar en este lugar, ven, ahí está. Ahí están eso para rasurarse, rasuradoras, están los precios, ahí está 94, 64, 78, el precio, y podemos ver 14 también, 14 coronas, en todos esos productos que puedes encontrar aquí en esta tienda donde las personas vienen y se ahorran un montón porque precios bastante accesibles para el costo de vida aquí en Suecia, gente. Aquí hay más accesorios para las chicas, maquillaje, cremas para la cara, perfume, desodorante. En su mayoría esta tienda está realmente hecha como para chicas, ¿no? Pero también hay algunas cositas ahí para los chicos que puedes encontrar. Hay varios precios de 5 euros, 4 euros, 6 euros, 8 euros. Hay varios precios. Vean, ahí está, por ejemplo. Hay varios precios en este lugar. No los digo todos porque son bastantes realmente. Cuidado personal. Hay también para crema para el cuerpo, 52 coronas. Y este para el cabello, de esta marca muy conocida a nivel mundial. Ahí está. 28 coronas. El más grande, 110 coronas. 110 coronas. Ahí está. Bueno, familia, otra opción muy importante que toman aquí los pobladores de Suecia es visitar este tipo de tiendas. Esta, por ejemplo, que están viendo en su pantalla, es una tienda deportiva que se llama Stadion Outlet, donde encuentran buenos precios, ¿verdad? Precios rebajados también. Así que las personas pues optan por venir a este lugar para obtener precios muy reducidos, ¿verdad? En sus compras, ya sea implementos deportivos, ¿no? Zapatos, ropa, camisetas. Es muy importante, y vean, y ahí pueden ver, ahí están los horarios de apertura, ¿verdad? Todos los días de 10 a 7 de la noche, y sábado y domingo sábado de 10 a 5 y domingo de 11 a 5 de la tarde. Ahí podemos ver, ahí está también la página de internet. Y bueno, esta es una de las buenas opciones que puede haber en Suecia para ahorrarse dinero. Y aquí vienen personas pues de diferentes edades y a buscar y aprovechar los mejores precios en este lugar. Bueno, aquí he entrado, vean, aquí están estos buzos a un precio bastante considerable, 150 dice ahí, 150 coronas, más o menos unos 15 euros. Por aquí camisetas también, camisetas 60 euros, camisetas pues deportivas, ¿no? Normales, de diferentes colores, hay por ahí a un buen precio. Pero allá también, allá están bonitas ahí las camisetas que hay. Vean esta, por ejemplo esta. Ven, ahí está, unos 70 coronas. Ahí está, 7 euros. Pero también hay
camisetas. La verdad que son de marca Nike, Puma, por ejemplo, a un buen precio. Así que estos son los lugares que buscan las personas para economizar, ¿verdad? Y hay mucho, aquí puedes encontrar muchas cosas, desde un balón de fútbol, chanclas, mochilas, camisetas, suéter o jersey, guantes en temporada de invierno, maletines. Lo puedes encontrar en este lugar a un buen precio y te ahorras un montón, porque no va a ser el mismo precio que vayas a un estadio que no sea outlet. Lo vas a encontrar a un precio más elevado, pero así como este que es estadio outlet, puedes encontrar precio más accesible, ¿verdad? Que se acomode a tu bolsillo. Y vean, ahí está, también para los niños, así que muy buena opción aquí, realmente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, para los niños, vean, esta ropita, camisetas, un chorcito ahí, 99 coronas, completo el traje, 99 coronas. Por aquí hay más, por ejemplo, precios de 60 coronas, 6 euros, así como muy buen precio. Aquí están para las chicas, las jóvenes ahí, precios bastante accesibles también de 9 euros, 6 euros más o menos, 10 euros, lo más caro. O sea, hay bastantes precios, ¿no? Aquí están muchas opciones realmente. Pero gente, la verdad, precios muy rebajados en este lugar. Siempre me ha llamado la atención porque siempre está lleno. Claro, la gente aprovecha, ya que es una tienda deportiva, así que vienen a conseguir los mejores precios, ¿verdad? Y es lo que pueden encontrar justamente aquí en esta tienda de Estadio Outlet, y a disfrutar, ¿no?, de las ofertas que tiene esta tienda. Bueno, gente, y uno de los lugares donde vienen aquí las personas de Suecia para comprar ropa a un buen precio y ahorrarse un montón de dinero es, por ejemplo, esta tienda que está a mis espaldas, que se llama 157. Y vienen aquí porque los precios son bastante accesibles, tanto para caballeros, para damas, para niños. Así que puedes encontrar todo aquí a un buen precio y ahorrarte un montón. Así que les estaré mostrando aquí rapidito algunos precios, ya sea para damas y caballeros y niños, más o menos a cómo están. Así que vamos, acompáñenme. Bueno, aquí vamos entrando a esta tienda 157. Vamos a ver aquí, podemos ver, hay bastante ropa para damas, caballeros, niños. Vamos a irnos por acá. Vamos a mostrar aquí, mira, 200 coronas, ese pantalón ahí, unos 20 euros más o menos para dama. Como ya se acerca la temporada o la estación del año, el verano, podemos ver esta camisa, sí, 20 euros más o menos, 200 coronas, camisas, pantalones. Aquí están 157, está el precio de esos pantalones, yo creo que son para damas, sí, para damas. Ahí están, 157, por ahí hay unos más caros, sí, 300, vale, allá vamos a ver, vamos a mostrarles rapidito. Este es para damas, pantalón, ahí está, 300. Pero sí se ve bonito, un buen color, azul, negro y gris, para diferentes gustos ahí de la chica. Y 200 coronas, así que buen precio realmente. Y aquí hay bastante variedad de pantalones para damas. También allá está ese 400 coronas allá al fondo. Vamos a mostrarles aquí, vamos a ir a la sección de los chicos aquí, a ver cuánto están los precios. Realmente igual, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 10.50, ¿no?, de euro. Más o menos, sí, imagínate, todos estos pantalones a 20 euros de diferentes colores, ahí está. Así que déjenme ahí en la caja de comentarios saber qué les parecen estos precios, si están accesibles o no. Y bueno, también si vale la pena vivir aquí en este país nórdico que es Suecia. Llénenme esa caja de comentarios y yo amablemente les estaré leyendo y respondiendo a cada uno de sus mensajes, familia. Bueno, aquí hay un pantalón también para dama, 200 coronas, 20 euros más o menos. Y está una blusita, una camisita ahí, 100 coronas, 10 euros. Y está bonita, ¿no?, para verano. Y aquí hay más ropa para damas. Ahí está, hay más allá colgadas también. Sí, oscilan por ahí, 20, 10 euros más o menos. Y la verdad que yo no las veo feas. Están bastante bonitas realmente. Y hay un montón. Por todo este lado, toda esta área es para damas. Y bueno, jovencitas también, ¿verdad? Bueno, y estas camisitas ahí para jovencitas. 50 coronas, 80 coronas, 5, 8 euros. Hay bastante, vean, aquí todo es para jovencitas. Aquí hay más también. Ahí dice 80 coronas, 8 euros. Bueno, y toda esta área aquí hasta allá, justamente hasta el fondo. Hay camisas para jóvenes, ¿no?
¿ok? Para los chicos ahí, suéter, camisetas, hay bastante variedad y todo según los precios que se pueden ver ahí. Ahí aparecen todos los precios hasta allá al fondo. 2 por 100 coronas, 2 por 100 coronas, 150 coronas, 130, por ejemplo, este de aquí. O sea, bastante accesible, ¿no? Lo bueno que, bueno, se acomoda pues a la economía de las personas de este lugar. Y por acá también este otro lado hay más precios, 10 euros, 15 euros, 13 euros, 10 euros, o sea, realmente un precio muy considerable realmente, y muy bonita, y se ve de buena calidad, muy bonitas las camisetas ahí para los chicos. Pero gente, ahí podemos ver también el área de los chamaquitos de casa, los niños. Ahí va de varios precios también, 10 euros, 8 euros, 6 euros, podemos observar ahí para los pequeñines ahí de la casa, de varios precios ahí, pantaloncitos, camisitas. Ahorita que estamos en temporada de invierno, hay varios precios, 30 coronas, 50 coronas. Por ejemplo, esta que dice ahí al frente, 2 por 100, o sea, 2 pantaloncitos de eso por 10 euros. Allá 3 euros, 5 euros. O sea, aquí puedes encontrar y todo, diferentes colores, bastante variedad. Área para niños, por allá está también el área de la niña, los mismos precios, no cambian realmente. Así que sí, me parece un buen lugar esta tienda, 157, una tienda 100% sueca con mejores precios, ¿verdad? Ajustándose a la economía aquí de los suecos. Así que muy importante, y te lo digo, no solamente suecos vienen a este lugar. Ahí están los pantaloncitos para los niños y las niñas. También buen precio, 15 euros, 15 euros, 15 euros, todos 15 euros, vean. Y muy bonito realmente ahí, para vestir bien a los chamaquitos ahí. Hay calcetas también, ahí está, calcetines. Bueno, y algo para economizar aquí en Suecia también están estos zapatos, ¿verdad? No son de marca conocida, ¿verdad? Pero, a ver, por ejemplo, esas 200 coronas, 20 euros, y muy bonitos realmente, vean, para correr o para salir a algún lugar, vean, nuevos. Y hay de varios precios, pero hay uno también. Hay otros zapatos, 400 coronas, 40 euros, vean. Muy bonito, como vuelvo y repito, no es de marca, sino que la marca es 157, no es marca conocida, pero no están nada mal, no están feos, están bonitos realmente. Y hay diferentes colores, por allá negros, blancos, aquí hay otras también, zapatillas prácticas, blancas, ¿ves? Así que bueno, hay de diferentes gustos, la verdad que un precio bastante accesible. Y vean, ahí vienen personas a comprar a este lugar, ¿para qué? Para ahorrarse un montón de coronas, gente. Así que existen estas tiendas, ¿verdad?, donde puedes venir y ahorrar bastante dinero, bastante corona sueca. Ok, así que podemos ver, ahí está, calcetas también, ahí podemos ver, negro y blanco de diferentes tallas, 2 por 100 coronas, dice 2 por 10 euros. Así que excelente, vean, y no importa la medida, blanco y negro, muy bonita, vean, como tubilleras, ahí están. Maravilloso. Están los pantalones para chicas, dice. Ahí está, vamos a ver, 300 coronas, vean, ahí está. 300. Y bueno, aquí andan bastantes personas en este lugar. Cada vez más se está llenando, aprovechando los precios. Ahí está, podemos ver. Y este montón aquí de camisetas, 3 euros, vean, todas. Cada una de ellas, 3 euros. Diferentes colores, camisetitas ahí para el verano, de diferentes colores. Buen precio realmente. Pero hay otras también, aquí ya son sin manga, el mismo precio también. Bueno, ya están preparándose también, como ya viene la temporada de verano, están poniendo ahí en esta tienda. Bueno, la verdad que interesante que existan este tipo de tiendas aquí en Suecia. ¿Para qué? Para hacerte ahorrar bastante cantidad de dinero. Así que, bueno, muy accesible realmente, y se ajusta a la economía de este país. Así que, de verdad, muy bonito. Así que espero que apoyen este video con un like, también que comenten ahí en la caja de comentarios, que la llenen, para ver qué les ha parecido los precios de aquí de Suecia, y bueno, si la verdad vale la pena vivir en Suecia. Así que pueden dejarlo en los comentarios y yo pues amablemente les estaré respondiendo, gente. Saludos. Bueno, gente, vine aquí por la casa a comer, la verdad que me dio hambre, pero les voy a seguir mostrando. En este momento voy a ir a un centro comercial de aquí cerca de la localidad para mostrarles también los precios en algunas tiendas, por ejemplo la tienda Nueva York,
Cubos y Folk. Voy a ir a esas tres tiendas para mostrarles ahí a cómo están los precios. Vamos, acompáñenme. Bueno, gente, por ejemplo, en estas tiendas podemos ver, siempre ponen descuento. Ahí hay un descuento del 20%, de 449 coronas, más o menos unos 44 euros. Y aquí hay más zapatos también para dama, todo descuento del 20%. Muchas personas optan por venir a estos lugares, aunque no sean zapatos de marca, pero se ven bonitos. Por ejemplo, este podemos ver ahí, dice 849 coronas, más o menos unos 8,4 euros, ¿verdad? No son de marca, pero vean el estilo ahí, bonito, unos buenos tenis ahí de vestir. Hay bastante variedad. Vean esta, por ejemplo, 50% de descuento. Aquí hay, vean, 70% de descuento y vale 399 coronas, más o menos unos 4 euros en estas sandalias. Podemos observar las personas aquí en Suecia pues optan por estos lugares ya que hay bastante rebaja. Vuelvo y repito, aunque no sean de marca, pero están bien bonitos. Bueno, y esta área es de las chicas. Esta parte de aquí abajo, vean, 119. Esos suéter, jersey, no sé cómo le llamarán en sus países. 119, ya está el precio establecido ya. Vean, ahí está. También estos son lugares donde se vienen las personas a comprar su ropa, ya que hay buenos precios, ¿verdad? Esta tienda que se llama New York, que viene aquí, hay mucha variedad aquí para chicas. Y en la parte de arriba, pues, ahí arriba está lo de que es para los chicos. Bastante variedad, camisetas, pantalones, faldas, vestidos. Aquí puedes encontrar todo para las chicas. Aquí están también las 119 también, corona. Ahí está, ¿vean? Camiseta, que será unos 11 euros. Por ejemplo, esta pequeña blusa para dama, vea, 200 coronas, se ve cómoda y para verano funciona súper bien. Así que 200 coronas suecas son 20 euros. Ahí está, muy bonita. Bueno, por ejemplo, ahí podemos observar estas blusitas bien cómodas para refrescarse para verano. Vean, hay de varios colores. Ahí podemos ver, está a 49 coronas, casi 5 euros más o menos. Esa blusita, así que buen precio, bien cómodas y refrescantes también. Por ahí abajo hay más colores, ahí hay para todos los gustos, ¿verdad? Ahí está, vean las blusitas también. Por aquí hay más. Toda esta área está repleta de bastante variedad de blusas para las chicas y todo desde 10, 7, 8, 6, 5 euros más o menos. Así que un buen precio. Pero gente, en estas tiendas lo que he visto que hay bastante rebaja. Y bueno, hay precios que se ajustan a la economía del país. Así que es una buena estrategia, un buen marketing, porque las personas pues optan por estos lugares a venir a comprar. Y la ropa muy linda realmente. Y buenos precios y bastante rebaja, hasta del 70% de rebaja. Así que la verdad que muy buenas tiendas para venir a comprar su ropa preferida, tanto las mujeres como hombres, niños que vienen a este lugar a comprar. Bueno, gente, yo creo que en cuestión de gastos de ropa, de zapatos, es muy difícil decir como un precio estimado mensual, ¿verdad? Porque depende mucho de cuánta ropa tú compres mensual, si quieres comprar todos los meses, si eres de las personas que compra poca ropa mes a mes, o si eres de las personas que poco a poco, a medida ves que de repente pues esa ropa ya está viejita, pues la cambias. Pero hay personas que compran desenfrenadamente, entonces no es muy difícil realmente sacar ese cálculo por persona. Pero sabemos de que en este país también hay bastante rebaja y bueno, puedes venir todos los meses, por decirlo así, a comprar o a invertir más o menos, qué sé yo, unas 1000 coronas al mes. Así que se lo vuelvo y repito, es muy complicado realmente decir un precio exacto o un costo en lo que es ropa, calzado y accesorios para damas y caballeros. Puede ser que gastes unas 1000 coronas al mes, unas 2000 coronas mensuales en ropa, calzado, eso depende. Recordemos que en eso de ropa, calzado, no todos los meses se gasta igual. Más o menos, si hablamos de 1000 coronas, estamos hablando de unos 100 euros. 2000 coronas, estamos hablando a 200 euros. Y así sucesivamente. Solo le ponemos un cerito nada más, ¿verdad? Es fácil sacar el cálculo en lo que es entre corona
euros. Bueno, y podemos ver también para caballeros 89 coronas. Ahí podemos ver 8, casi 9 euros. Pero bueno, muy bonitas las camisetas. Aquí está, ahí está. Bueno, esta 69 coronas, 7 euros casi, vean, muy bonita. Hay de varios colores también, pero aquí hay más variedad, aquí en esta parte de abajo. Así que los chicos se vienen aquí también para economizar dinero. También por ahí hay zapatos, vean, ahí está. Esos zapatos oscilan en 23. Aquí hay más camisetas para chicos. Ahí depende de los gustos también. Vean, por ejemplo, este tipo son como para raperos. Necesitamos a ver el precio. Dice 119 coronas suecas. Ahí está, ahí podemos ver. 11 euros más o menos. Por allá hay más variedad de camisetas. Aquí hay más también. Y bueno, por este otro lado también tenemos aquí bastantes camisetas también. 89 coronas, casi 9 euros aquí. Ahí podemos ver. Pantalones aquí también ya para los chicos. Aquí dice 369 coronas suecas. Más o menos estamos hablando de 35 euros más o menos. Aquí hay también pantalones para todos los gustos, para los chicos de todas las edades. Hay varios precios aquí. 369 todos los pantalones. No importa la edad, se pueden venir a este lugar. Lo mismo, entre 23, 30 euros más o menos oscilan los pantalones en este lugar. También camisetas de vestir. Así que aquí sales vestido en su totalidad. Vean bonitas camisas ahí también por este lugar. Por ejemplo estas. Ahí está. Dice 299 coronas, 30 euros. Vamos a corroborar. 30 euros, o sea, por pieza, ¿verdad? Bueno, calcetas también, vean. O sea, aquí podemos encontrar todo, ¿eh? De aquí sale vestido completamente, 119 coronas. Y viene más o menos 7 pares, 17 pares. Muy bien, está bien. Buen precio. Y aquí hay de otros estilos también. Ahí está. Con dibujitos, varios colores. Todos los precios así que puedes encontrar en estas tiendas conocidas aquí en Suecia. Y podemos ver, ahí está, como pueden observar, el 50% de descuento. O sea, hay bastantes promociones. Por ejemplo, en esta tienda las personas optan por ir a este lugar. Vamos a echar un vistazo aquí. Vean qué bonito. Y bueno, hay bastante variedad en ropa. Y ahí está, vean, no es broma, menos 50% de descuento en todo el área. Por allá estoy viendo también que hay 70% de descuento, 50% de descuento. Wow, a mitad de precio todo. Excelente. Y es grande la tienda, vean. Hay de toda variedad aquí, para caballeros también. Muy bonito las camisas y todo eso. Por ejemplo, esta vale 700 coronas, por ejemplo esta. La mitad, 350 coronas. Pero muy bonita, la verdad que sí, para vestir. Nos encontramos en otra tienda y ahí están. Miren ahí, 30% de descuento y aprovechan de una los descuentos en ropa. Y ahí se ahorran bastante dinero y eso les ayuda en su costo de vida aquí en Suecia. Bueno, gente, y aquí damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y que también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este que es tu canal Catracho Nórdico. Así que, familia, pendientes en el próximo video porque vamos a estar hablando de alquileres, cuánto pagan en los trabajos y algunos gastos más. Así que pendientes al canal Catracho Nórdicos. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga y ahí los vidrios. ¡Chao!